Bueno, estoy contento de ver cada uno aquí esta mañana. Estamos en el capítulo 15 de Lucas. Como ya mencionado, estamos en una serie, ¿quién es tu uno? Estamos pensando acerca de la responsabilidad que tenemos para alcanzar otros con las buenas nuevas del Evangelio y nuestra responsabilidad de llevarlo. Bueno, el capítulo 15 ha sido llamado el Departamento de los Objetos Perdidos y Encontrados de Dios. Y cuando estudies este capítulo verás que hubo 3 cosas perdidas y 3 cosas encontradas. El domingo pasado vimos la oveja perdida encontrada por el pastor. Este pasaje de hoy habla de la moneda perdida encontrado por la mujer. Y la última parte del capítulo es el hijo perdido encontrado y recibido por el Padre. Y permítanme recordarles que Jesús contó estas historias en respuesta a las críticas que le dirigían los fariseos y escribas. Nosotros vemos en los primeros versículos de capítulo 15, y todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban para oír a Jesús. Y los fariseos y los escribas murmuraban, este recibe a pecadores y come con ellos. Entonces Jesús les dijo esta parábola. Así que fue una respuesta de Jesús hace lo que estaban escuchando. Y algunos consideran esas historias repetitivas, pero aunque todos declaren la misma verdad, el Señor Jesús está haciendo algo que no solemos verle hacer. Nos está mostrando el ministerio de las 3 personas de la Trinidad en lo que respecta a la salvación de un alma. Así que parece la misma historia, encontrar algo perdido. Pero está para ilustrar una gran verdad. En la primera historia, el pastor que encuentra la oveja perdida es una imagen del ministerio del Señor Jesús, ya que está dispuesto a dar su vida por las ovejas. El pastor redime las ovejas. En la tercera historia vemos al padre recibiendo al hijo perdido. Y luego, ¿qué pasa con la segunda historia? Aquí la mujer es una imagen del Espíritu Santo restaurando lo que se había perdido. Y qué hermosa imagen de la Trinidad en la obra de la salvación. El Hijo nos redime, el Espíritu nos restaura y el Padre nos recibe. El capítulo 15 está lleno de gracia y verdad. Declara en 3 grandes parábolas que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Estas 3 parábolas nos enseñan una gran y bendita verdad evangélica. Es algo que no se puede repetir demasiado porque por muy dulce que sea, es algo tan contraria a la naturaleza y la razón que pocos lo aprenden. Y los que hacen parecen olvidarlo rápidamente. El hecho es, la salvación no es por mérito, sino por misericordia. Y la misericordia tiende su mano a la miseria. La gracia recibe a los pecadores como pecadores. Cristo vino para buscar y salvar lo que estaban perdidos. Vino a salvar los indignos y sin valor.
Y aquellos que se creen justos no son objeto del favor de Dios, sino los injustos, los culpables, los que no lo merecen. Estas tres parábolas enseñan esta gran verdad del Evangelio. La salvación es del Señor. Sin embargo, es un gran error considerarlas como meras repeticiones de lo mismo. El hecho es que cada una de esas tres parábolas presentan un aspecto diferente de esa gran verdad. Cada una nos muestra un aspecto distinto de la gran obra de la gracia de Dios para salvar a los pecadores. Y leerlas juntas es como mirar a tres lados de un gran pirámide de la doctrina del Evangelio. Cada uno es necesario para la otra. Y cuando se combinan, nos presentan una imagen completa. Ahora vamos a mirar nuestro texto. Si tiene su folleto, no solo tenía la lectura de hoy, pero también nuestro texto es Lucas 15, 8 al 10. La palabra de Dios dice, ok, mujer, si tiene 10 monedas de plata y pierde una moneda, no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta hallarla. Cuando la encuentra, reúne a las amigas y vecinos, diciendo, alégrese conmigo porque he hallado la moneda que había perdido. De la misma manera les digo, hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias de nuevo por la oportunidad de mirar tu palabra, Señor. Ayúdanos a captar las verdades muy ricas aquí para nosotros. Ayúdanos a ser fiel y recibir lo que tiene para nosotros. Y te pedimos que tú pones una carga en la vida de cada uno para tu verdad, para tu honra y para tu gloria. Amén. Bueno, en este pasaje vemos las divisiones. Esta parábola instructiva nos muestra a los elegidos de Dios como objetos de su misericordia, amor y gracia, en tres posiciones. Primero, perdidos. Segundo, buscados. Y tercero, encontrados. En el primer lugar, esta parábola muestra a los elegidos de Dios en su condición natural como pecadores perdidos, que son objeto de la misericordia de Dios en Cristo. Como en el parábola de la oveja perdida, se presenta a toda la humanidad como perteneciente al Señor Dios. Los 100 son toda la humanidad. Pero la oveja perdida representa a todos los elegidos de Dios. Aquí toda la humanidad está representada por las 10 piezas de plata. Los elegidos de Dios son la moneda perdida. Y los elegidos de Dios son por naturaleza como todos los demás hombres. Caídos, depravados y arruinados por la caída de Adán. Pero son sus perdidos a quienes está decidido a salvar, gracias a Dios. Aquí se presentan como perdidos, como una moneda en la casa. Y vemos primero que la moneda se perdió en el polvo. La mujer había perdido su pieza de plata y para encontrarlo tiene que barrar la casa. Lo significa que había caído en el polvo y la suciedad del suelo. Había caído en la tierra donde podría estar escondida y oculto entre la basura y la suciedad.
En los años de mis viajes misioneros, yo gasté muchas noches en una casa como la casa de mujer, que no tenía alfombra en el piso, solo la tierra. Y puede imaginar la suciedad. Todo hijo de Adán es como esta moneda, que encender una vela para encontrarlo. Fue un lugar oscuro. La oscuridad de este mundo es muy grande. Hay oscuridad moral, hay oscuridad espiritual. Pero la oscuridad interior del alma de un hombre es aún mayor que la oscuridad en la que vive. 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural, el hombre común, como cualquiera nacido en este mundo, no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no la puede entender, porque son cosas que disciernen espiritualmente. En el Antiguo Testamento también vemos el lenguaje como esto, hablando de la oscuridad. Salmo 107:10. Algunos estaban en oscuridad, en una profunda penumbra, presos del sufrimiento con cadenas de hierro. Esa es la condición de cualquier hombre o mujer. Nacido en pecado, pecadores, encadenado con cadenas del pecado. Tan grande es la oscuridad que en esta parábola el perdido se representa como alguien totalmente ignorante de su condición de perdido. La moneda es una cosa inanimada. Carece por completo de la vida, sin conscientes, sin sentimientos, sin ninguna conciencia de estar perdido o buscado. Estaba perfectamente contento de permanecer en la tierra, de permanecer perdida. Lo mismo ocurre con ustedes, que aún están perdidos, muertos en delitos y pecados. Es imposible para mí o para cualquier otro mortal hacerlos saber a su estado perdido y comprender el peligro en el que se encuentra sin Dios, sin Cristo. En el libro de Efesios, quiero que ustedes noten la descripción de cualquier ser humano. Efesios capítulo 2, versículo 1 dice, y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de los potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Versículo 4 comienza así. Pero Dios, ¿sabe una cosa? Qué bendición tan grande reconocer que aún yo, un enemigo de Dios, nacido como un pecador, muerto en mis pecados, no puedo hacer nada, no puedo levantar mi mano, no puedo reclamar cualquier cosa, pero la condición no termina ahí. Sigue con ese pensamiento. Esa es la verdad de cada uno de nosotros. Pero Dios, aparte de Dios, ¿qué haríamos? Sufriendo para siempre. Pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó,
Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Y con Él nos resucitó, con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Una vez que una persona sabe que está perdido, ya ha sido encontrado. El Espíritu de Dios ya ha comenzado su obra en el corazón del individuo, del hombre. Y cuando sabe que está perdido, comienza a clamar a Dios por misericordia. La obra de hallazgo ha comenzado. Un hombre no convertido confesará que está perdido porque sabe que la declaración es bíblica. Por lo tanto, admite que es verdad, pero no tiene la idea de lo que significa. Si supieras que es estar perdido, clamarías a Dios por misericordia y no descansarías hasta encontrar el descanso en Cristo. Y al predicar el Evangelio, predicamos como Ezequiel a un valle de huesos muertos y secos, almas insensibles, y debemos tener el viento del cielo por el poder del Espíritu Santo para llevar nuestro mensaje a los huesos, o los huesos nunca oirán. Noten también, aunque esta moneda se perdió, no se olvidó. La dueña de la casa sabía que originalmente tenía 10 monedas de plata. Las contó cuidadosamente y cuando descubrió que solo tenía 9 en el bolso, supo que faltaba uno. Y esta es la esperanza que los perdidos del Señor están perdidos, completamente perdidos, pero aún no están olvidados. El Hijo de Dios que los redimió, su Salvador, abogado, sumo sacerdote y fiador, se acuerda de ellos, ora por ellos, el recuerdo, el amor del Padre por ellos, sus compromisos de garantía por ellos, las agonías que sufrió por ellos, la promesa del Padre sobre ellos, y todo ante el trono de gracia del Padre. Ellos le han olvidado hace mucho tiempo, pero Él nunca los olvidará. Y vemos otra cosa. La moneda se perdió, pero aún así la reclamó quien era su dueño. Esta mujer lo llama la moneda que había perdido. Y cuando perdió su posesión, no perdió la propiedad sobre ella. No pasó a ser de otra persona cuando se perdió. Aquellos por quienes Cristo murió, quienes han sido redimidos, no son de Satanás, aunque estén muertos en su pecado. Han estado por un tiempo sometidos al dominio usurpado por el diablo, pero el monstruo será expulsado de su trono algún día. El Señor Jesús los ha recibido como un regalo de su Padre. Los ha comprado con su propia y preciosa sangre y los tendrá. Expulsará a Satanás de su casa, expulsará al intruso y reclamará lo que es suyo. Así dijo el Señor, tu pacto con la muerte queda anulado y tu acuerdo con el infierno no se mantendrá. También vemos que la moneda se perdió, pero se perdió en la casa. No estoy
exagerando en absoluto. La parábola cuando os digo, vosotros los perdidos que estáis aquí hoy, que tenéis motivos incluso ahora para dar gracias a Dios, aunque estáis perdidos aquí en la propia casa de Dios. La segunda palabra que vemos para esto es buscado. La parábola de nuestro Señor nos muestra una imagen de los elegidos de Dios, ya que son buscados por la gracia y el poder del Espíritu en gracia eficaz. Nuestro texto dice, ¿o qué mujer se tiene 10 monedas de plata y pierde una moneda? ¿No enciende la lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta hallarlo? Nunca se encontrará un pecador hasta que sea buscado y encontrado por Dios el Espíritu. Esa es la razón. Esta sería, ¿quién es el uno tuyo para compartir el Evangelio? Tenemos que buscar para compartir la palabra de Dios. Y nunca se encontrará un pecador hasta que sea buscado. Yo puedo pensar de 2 o 3 personas que cada día he estado orando para tener la oportunidad de buscar. Y no es mi fuerza que vale, no. Es la fuerza de la palabra de Dios que Dios me ha mandado compartir con ellos. Porque ellos son perdidos. Y hay que buscarlos. Y bueno, es importante nuestro esfuerzo en hacerlo, pero más que esto, saber que detrás de todo Dios está buscando los tuyos. Él va a hacerlo. Vemos aquí la mujer encendió primero una vela con el propósito específico de encontrar su moneda perdida. Me sorprende que haya tantas especulaciones sobre a qué podría referirse. La referencia obvia aquí es la obra bendita, eficaz e iluminadora del Dios, el Espíritu Santo, por la cual la vida y la fe son otorgadas y forjadas en el corazón de los pobres pecadores a través de la predicación del Evangelio. En Zacarías capítulo 12 la palabra dice, entonces derramaré un espíritu de gracia y oración sobre la familia de David y sobre los habitantes de Jerusalén. Me mirarán a mí y a quien atravesaron y harán duelo por él como por un hijo único. Se levantarán amargamente como quien llora la muerte de su primer hijo varón. En el Nuevo Testamento Pablo habló acerca de los perdidos en 2 Corintios capítulo 4, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos de ustedes por amor de Jesús. Pues Dios que dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandido en nuestros corazones la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Es la luz. Estaban en tinieblas, no pueden verlo. Necesitaban la luz. Y yo recuerdo el primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 1, comienza así.
En el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Y el Espíritu Santo de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces dijo Dios: sea la luz, y hubo luz. Asombrante, maravilloso pensar en esto. Porque por su palabra, creó la luz. Y ha prometido Dios, por medio del Espíritu Santo, de eliminar y dar luz a los que son ciegos. Una vez encendida la vela, la mujer tomó su escoba y barrió su casa en busca de la moneda perdida. ¿Qué puede ser esto sino una representación de esa gran y graciosa obra inquietante por la cual los pecadores son efectivamente convertidos por la gracia todopoderosa e irresistible del Espíritu, llamado la convicción del Espíritu Santo? Nosotros proclamamos el mensaje de esperanza, las buenas nuevas. Y el Espíritu usa la palabra de Dios para tocar el corazón. Y hay la convicción del Espíritu Santo que hace toda la diferencia en llevar nosotros pecadores muertos en nuestros pecados y luego darnos luz para siempre por medio del Espíritu Santo. Nuestra lectura hoy tocaba ese tema del Espíritu Santo. Y voy a leer una porción de esto. Juan capítulo 16, versículos 8 a 15. Jesús está hablando y Él dice esto: y cuando Él venga, ¿quién es Él aquí? El Espíritu Santo. Convencerá al mundo del pecado, de justicia, de juicio, de pecado, porque no creen en mí, de justicia, porque yo voy al Padre y ustedes no me verán más, y de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas para decirles, pero ahora no las pueden soportar. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga. Y les hará sobre lo que habrá de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Todo lo que tiene el Padre es mío, y por eso dije que Él toma de lo mío y se lo hará saber ustedes. Los discípulos estaban molestados que Cristo iba a dejarles, pero era necesario. Y ahora tenemos el Espíritu Santo. Cada creyente lo disfruta, la presencia del Espíritu en su vida. Y yo puedo abrir la Biblia y tratar de entenderlo, y gracias a Dios Él está aquí para iluminar mi mente y abrir mi entendimiento a lo que el Padre Dios quiere para mí. La primera división era perdido y luego buscado. Y gracias a Dios para la tercera, encontrado. Esta parábola nos presenta a los elegidos de Dios en un tercer estado, encontrados. El viejo himno dice: sublime gracia del Señor que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo.
perdido y él me halló. La mujer fue diligente, decidida en su búsqueda. No se rendiría. Hizo todo para encontrar la moneda perdida y la encontró. Lo mismo ocurre con Dios, el Espíritu Santo. Él encontrará a los suyos perdidos. Por eso que mencioné, estoy orando cada día con la esperanza que Dios va a redimirlos. La mujer encontró la moneda perdida. No apareció por accidente. No la descubrió un vecino. Representa el Dios, el Espíritu Santo, quien lo encontró. Y cuando encontró la moneda que había perdido, se llenó de alegría. Llamó a sus amigos y vecinas y les dijo: alégrense conmigo porque he encontrado la moneda que había perdido. Ahora quiero que centremos nuestra atención en el versículo 10, donde dice: de la misma manera os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Aquí nuestro Salvador está diciendo el significado de esta parábola. Esto no forma parte de la parábola, sino la explicación de nuestro Maestro. Él dice: yo te digo, y habla como un testigo fiel, y aquí testifica lo que sabe, lo que ha visto e oído en el cielo. ¿De dónde vino? Está hablando de la recepción de un pecador. Un pecador como los que ahora están reunidos en su alrededor. Un publicano, un libertino, una ramera. No una buena persona, sino un pecador. Y él quiere que los fariseos y los escribas sepan cómo Dios mira desde adelante a los pecadores abajo. Y sobre todo quiere que nosotros, pobres pecadores, lo sepamos. Las personas religiosas se alejen de los pecadores y los pecadores se alejen de ellos. Pero los santos del cielo, el Dios santo, los ángeles santos, se regocijan al recibirlo. Ellos tienen alegría en el pecador, alegría en la iglesia, alegría en el cielo. Y él se refiere a esa poderosa obra de su propia gracia, la obra de su Espíritu llamado arrepentimiento. Esa obra por la cual los pecadores se vuelven a Dios y por la cual los pecadores vuelven a Dios con fe. El profeta Jeremías, en capítulo 31, escribió esto: oí a Israel decir: me disciplinaste severamente, como un becerro que necesita ser entrenado para el yugo. Hazme volver a ti, restárame, porque solo tú eres el Señor mi Dios. Me aparté de Dios, pero después tuve remordimiento. Me di golpe por haber sido tan estúpido. Estaba profundamente avergonzado por todo lo que hice en los días de mi juventud. Sí. Esa es la actitud de arrepentimiento. Vemos aquí en este pasaje un pecador. Un pecador del que habla el Salvador, no de las multitudes. Es un pecador, un publicano odiado, una pobre ramera a quien tan gentilmente nos muestra, un pobre fragmento de la humanidad perdida, despreciado por todos los demás,
a quien aquí declara ser el objeto de toda la compasión y la alegría del cielo. Así fue siempre en su vida aquí. Sí, vemos la alegría, pero especialmente de la alegría de que habla el Señor, de los que os pido que pienséis. No es simplemente de la compasión o de la misericordia o incluso el amor, sino de la alegría de la que habla. No de la alegría del pecador salvado. Eso no me sorprendería. Tampoco de la alegría de la iglesia en la tierra. Eso también lo esperaría. Pero es la alegría en el cielo de que habla nuestro Maestro. Siempre hay alegría en el cielo. Pero aquí nuestro Señor dice que cuando Dios salva a un pecador, la alegría se hincha en el cielo y se desborda del Dios trino a los ángeles celestiales y entre los redimidos en la gloria. Y hay en el cielo un estallido de alegría incontenible en presencia de los ángeles de Dios cada vez que un pecador es llevado a la casa de Dios. ¿Qué puede ser más maravilloso? ¿Qué podría ser más asombroso que el hecho que el Santo Señor Dios amara y eligiera salvar un pecador como yo? Diera a su propio Hijo amado para que sufriera y muriera por un gusano tan inútil, que Dios, el Espíritu Santo, se dignara a buscar a alguien tan contento, perdido en el polvo, la suciedad y la oscuridad del mundo. Que Dios recibiría a alguien como yo en el santo cielo. Pero esto está completamente fuera de lo imaginable. Hay alegría en la presencia de los ángeles de Dios por este pecador. Dios mismo regocijándose. Y estamos aquí para recordarle que servimos un Dios. Nuestro Dios es Dios que se deleita en la misericordia. A Dios le encanta salvar, le encanta bendecir los pecadores con todas las bendiciones de la salvación y la gracia en Cristo. Y cuando has bendecido así, se regocija por el que ha sido salvado y bendecido por tu gracia. Quiero recordarle cómo Cristo fue enviado para pagar el precio de nuestros pecados. Nosotros, como hijos de Dios, también somos enviados a compartir este mensaje, el único mensaje de verdad que puede cambiar una vida. Bueno, el Señor puede llevarnos de una vida de pecado a una nueva vida, no de perfección, una vida que tiene el Dios de paz reinando en nuestro corazón. Y mi pregunta para usted, ¿a quién llevará esas buenas noticias? Si tú no lo haces, ¿quién va a hacerlo? Dios habló al profeta Isaías, ¿a quién voy a enviar? Isaías dijo, yo me voy.
puedes enviarme, Señor. ¿Estás listo ser enviado? Y no es nuestra fuerza. Dios usa la palabra de Dios para tocar y transformar la vida por el poder del Espíritu Santo de Dios. Reconociendo al recibir un pecador en el cielo, hay gozo, alegría para recibir a uno. Debemos ser fiel. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias de nuevo por la oportunidad de abrir tu palabra, ver este capítulo ilustrado en 3 formas de un Dios que ama al pecador. Envió su propio Hijo para pagar el precio de nuestros pecados. Aunque nosotros somos muertos en nuestro pecado, por el poder del Espíritu Santo, nos dio luz, nos dio vida, convicción del pecado, arrepentimiento, para ser parte de la familia de Dios. Ayúdanos a reconocer nuestra responsabilidad, parte de la predicación de la palabra, porque la fe vive por el oír y oír de la palabra de Dios. Hay que llevar la palabra. Ayúdanos a ser fiel. Oramos en nombre de Jesucristo.